A ver, cuando pensamos en el pecado de la gula, casi siempre nos viene a la cabeza la imagen de alguien comiendo sin parar, ¿verdad? Un exceso y poco más. Pero, ¿y si esa idea fuera solo la punta del iceberg? Resulta que la definición original de la gula es mucho más profunda. Tiene miles de años y una conexión con nuestra salud hoy en día que es, como poco, alucinante. Vamos a ver, ¿de qué va todo esto? Pues esta es la gran pregunta. ¿Podemos reducir la gula simplemente a la cantidad de comida que hay en el plato? La historia y, de forma sorprendente, la medicina moderna nos dicen que ni de broma. La clave no está en el apetito en sí, sino en el orden, o más bien en el desorden. Y aquí está el meollo de la cuestión. Históricamente, la gula no se definía por comer mucho, no. Era algo más sutil y peligroso, un desorden que atacaba directamente a la razón. Era, en esencia, la pérdida de control racional sobre el apetito. Y es esta definición, que se centra en la razón y no en la cantidad, la que resulta ser increíblemente predictiva de muchas de las enfermedades que vemos hoy. Vale, ahora vamos a hacer un viaje en el tiempo, porque para entender parte de la crisis de salud que vivimos hoy, tenemos que echar un vistazo a un antiguo manual de diagnóstico, un mapa del comportamiento humano que trazaron hace siglos unos teólogos que, sin tener ni idea, estaban describiendo los síntomas de enfermedades que hoy llenan las consultas médicas. Este concepto, claro, no apareció de la nada. Empezó por allá por el siglo IV, con los monjes del desierto, que lo llamaban gastrimargía, algo así como la locura del estómago o el desorden del apetito. La idea fue evolucionando con los siglos, hasta que en el XIII, Santo Tomás de Aquino nos dejó el análisis más sistemático y detallado. Un mapa que, como veremos, sigue siendo increíblemente relevante. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Santo Tomás de Aquino no se limitó a decir comer demasiado. Para él, eso era solo una parte. Desglosó la gula en 5 formas. Sí, estaba nimis, que es el exceso de cantidad de toda la vida. Pero también habló del laute, buscar siempre lo más caro y exquisito. Pre-propere, comer a deshoras o con prisas. Esto nos suena, ¿verdad? Ardenter, hacerlo con una avidez brutal. E incluso estudiose, obsesionarse con el refinamiento de la comida. El desorden no estaba solo en el qué, sino en el cómo, el cuándo y el por qué. Venga, ahora pegamos un salto de 700 años y volvemos al presente. ¿Qué pasa cuando cogemos este mapa teológico y lo ponemos encima de un diagnóstico médico actual? Pues que el resultado es asombroso. Esos desórdenes de la razón que describió Aquino son un espejo casi perfecto de los síntomas que definen enfermedades muy reales de nuestro tiempo. La conexión es que es directa, casi literal. El trastorno por atracón, por ejemplo, se define por una sensación de pérdida de control. Pues bien, eso es, palabra por palabra, el desorden de la razón del que hablaba la teología. Comer con una avidez inusual, casi con desesperación, eso es ardenter. Y el picoteo constante, fuera de horas, el snacking crónico, eso es prapropere de manual. Es el mismo desorden, solo que descrito con lenguajes diferentes. Y las consecuencias no son solo físicas, ni mucho menos. Los teólogos hablaban de una torpeza mental como consecuencia de la gula, una especie de embutamiento de la razón. Bueno, pues su equivalente clínico hoy es ese círculo vicioso de angustia que acompaña estos trastornos. Depresión, ansiedad, un sentimiento de culpa y vergüenza brutal, una alteración de la paz mental que acaba afectando a todo. Bueno, hemos hablado de la mente, del impacto psicológico, pero ahora vamos a lo físico. Porque cuando la razón pierde el control sobre el apetito, de forma crónica, el cuerpo empieza a pasar factura. Y una factura muy, muy cara. El desorden se acaba manifestando en una cascada de fallos en nuestro metabolismo. Mirad esta cifra, un 24%. Es una auténtica barbaridad. Es el porcentaje estimado de adultos en Estados Unidos con la enfermedad del hígado graso no alcohólico, una consecuencia directa, y que a menudo avanza en silencio, de la sobrecarga a la que sometemos a nuestro cuerpo. Y lo que empieza como una simple acumulación de grasa puede acabar fatal. La progresión es muy clara. Pasamos de un hígado sano a uno graso. De ahí a la inflamación y el daño en las células. Y el último paso es la cirrosis, que es básicamente una cicatriz en el hígado que ya no tiene vuelta atrás. Una autopista hacia un problema muy serio, impulsada por este desorden crónico. Pero el hígado graso es solo una pieza del puzzle. El cuadro completo se llama síndrome metabólico y es una combinación de factores de riesgo que multiplican las papeletas para tener una enfermedad cardiovascular o diabetes tipo 2. La obesidad abdominal, el azúcar por las nubes, la tensión alta, todo esto junto no es más que la manifestación física de aquel desorden de la razón del que hablábamos al principio. Muy bien, hasta ahora hemos estado hablando a nivel individual, pero es fundamental ampliar el foco. ¿Es esta crisis solo una suma de fallos personales? ¿O hay algo más grande en juego? La respuesta está en el entorno que hemos construido, un mundo que está, literalmente, diseñado para el exceso. Y aquí entra este concepto que es clave,
el ambiente obesogénico. Dicho en plata, no es solo la comida que tenemos disponible. Es toda una red de influencias físicas, culturales y económicas que, de forma sistemática, nos empujan a consumir más y a movernos menos. Así de simple y a la vez así de complejo. En esta tabla vemos, digamos, a los arquitectos de este tinglado. Por un lado, políticas de Estado que abrieron la puerta a dietas poco saludables. Por otro, una industria alimentaria que se ha vuelto experta en crear productos baratos, adictivos y que están por todas partes. Y, para rematar, una cultura que durante mucho tiempo asoció ese tipo de consumo con el progreso. El resultado es un entorno donde el desorden no es la excepción, sino casi la norma. Entonces, si el problema es tan complejo y sistémico, ¿hay salida? Pues sí, la hay. Y lo más curioso es que la solución moderna nos devuelve a la virtud antigua que se oponía a la gula, la templanza. Se trata, ni más ni menos, que de recuperar el orden y el control racional. Fijaos en este paralelismo porque es brutal. La templanza como virtud buscaba el control racional del apetito. Pues bien, la terapia cognitivo-conductual, o TCC, una de las herramientas más eficaces que tenemos hoy, busca exactamente lo mismo: dar a la persona las herramientas para reestructurar sus pensamientos y cambiar los hábitos que le hacen daño. Es la misma meta con métodos adaptados a nuestro tiempo. La TCC no es magia, es un entrenamiento para la mente. Ayuda a identificar esos pensamientos automáticos, el típico «he tenido un mal día, me merezco este atracón». Enseña a pararse un segundo, a cuestionar ese pensamiento y a cambiarlo por una estrategia más saludable para gestionar el estrés. Se trata de romper el piloto automático que nos lleva a perder el control, dándole a la razón las herramientas para volver a tomar el mando. Y terminamos con la pregunta que, en el fondo, resume toda esta compleja situación. Hemos visto que la gula es un desorden de la razón, con consecuencias devastadoras, pero también hemos visto que vivimos en un entorno que promueve activamente ese desorden. Así que la cuestión final es esta: ¿cómo equilibramos la balanza entre la responsabilidad de cada uno para recuperar el control y la necesidad de cambiar un sistema que nos empuja constantemente hacia el exceso? Ahí, en esa pregunta, reside el gran desafío de nuestro tiempo.